Uno va por ahí viviendo y ¡fiu! Se le cruza un libro. ¿Les ha pasado? De historia en historia, a lomo del libro. Yo soy Natalia y este es un podcast de libros que aparecen en momentos esperados e inesperados. Bienvenidas. Desde que grabé este capítulo pienso constantemente en la historia de Cata y en que es maravilloso oír a una mujer hablar con confianza de su identidad, de su transformación y de su lugar en el mundo. Espero que disfruten esta historia. Hola Cata. Hola Nati, ¿cómo andás? Bien, ¿y tú? Qué gusto verte en persona, digamos, entre comillas. Lo mismo digo, querida, ¿cómo va todo por allá? Mucho Por aquí calor. todo muy bien. Sabes que lastimosamente no tanto como yo quisiera. Ay, te odio, Por yo allá quisiera sí. eso. No, boluda, acá en No, Madrid es el España. infierno. Me quiero matar. Es verdad, es verdad. No, 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 no. aquí ha llovido. Bueno, no, sí, este fin de semana no me estoy quejando malamente porque este fin de semana hizo un buen calor y me permitió disfrutar. Pero, parce, no, una llovedera a la hijueputa. En serio, no, acá yo creo que no llueve hace un montón. O sea, hubo un mes que llovió un montón, pero bueno, extraño las lluvias, sobre todo las lluvias de Buenos Aires que eran torrenciales, hermosísimas. Sí, 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 sí. Pero las bueno, lluvias ya estamos acá. suramericanas son preciosas, sí. Hay que bailarla acá, boluda. ¿Qué más se va a hacer? Bueno, Cata, ¿qué más? ¿Cómo estás? Todo bien. Tú me dijiste que tenías una infinidad de historias con libros, así que aparentemente podemos hacer varios capítulos juntas. ¿Cuál es la Bueno, historia de hoy? bueno, si querés, lo que quieras. Nunca hablo mucho de ellos, pero sí me han pasado varias cosas. Ujú. Porque, Hay, hay una bueno, que tú decidirás cuál me cuentas, pero quedé muy impactada cuando por WhatsApp o, bueno, por donde hablamos, me dijiste que te habías leído El Quijote como a los 11 años. sí. ¿Sabes que yo nunca, o sea, me preguntan si lo leí, sí? A pocas personas yo le he dicho, sí, no, a los 11. Pero sí, es que nunca hablo de esa historia porque como algo muy, muy personal en mi vida. Y Entiendo. bueno, está bueno porque, ¿sabéis por qué me animé a hablarlo? Porque siento que acá quizás inmortalice a esa persona que me enseñó a llegar a Don Quijote, que me mostró Ok, otra vertiente de los libros. No sé, como entonces dije, vamos a inmortalizar a nuestra querida Rosario. Así perfecto. que bueno, Entonces, arranquemos. vale, bueno, vamos a hablar de Quijote, que es un libro bastante... Es bastante... es como una llave para mí, ¿entendés? Ujú. Porque cuando yo estaba más chica, más nena, entre los 10 y los 11 pasó algo en mi vida que partió como algo en dos y que me dejó como en un limbo, ¿entendés? Como, Ujú. ¿qué carajo soy yo? O sea, Ok. ¿de dónde vengo yo? Bueno, ¿Quién es una gran soy? pregunta para tener a esa edad. Totalmente, a los 10 años te preguntas, o sea, algo normal, ay, ¿qué color me he visto hoy? ¿Me haré Ujú. coletas? Hoy Sí, jugaré... sí. Pero no, yo me hacía esas preguntas y más en ese momento, porque cuando me dijeron esas cuestiones de, bueno, que mi padre de crianza no era mi padre, yo decía, no, estas son las novelas que ve mi abuela, esto no Ok. es cierto. O sea, hasta ese momento no sabías eso. No, para nada. O sea, ya me Ok. decían cosas, che, bueno, ¿te pareces a tu... Los niños son malos. Te dicen, vos no te pareces a tu hermano. Y yo decía que ¡Ah! sí. No, entonces, en la inocencia yo decía, no, yo me parezco a mamá y mi hermano a papá. Y yo decía, no ves que yo tengo Ok. las manos de papá. Y esa ¡Qué inocencia, linda! boluda. Espérate, Cata, poneme en un contexto geográfico. En ¿Dónde Colombia, Medellín. estábamos? Ah, es Ok. que es otra historia que después la hablaremos, que si no nos quedamos Sí. acá enormemente. Pero bueno, en Perfecto. O Medellín, sea, Medellín. esto que está pasando empezó en Medellín. En Medellín, sí, en Medellín. Ok. Es que te hablo como si conociéramos de toda la vida. Y bueno, y fue como, bueno, esa bajada de línea y ya después no pude volver a preguntar, entonces yo creo que ahí juega un poco que a veces nosotros, ya lo hablo desde una perspectiva adulta porque soy adulta,
de que a veces somos quizás un poco egoístas y no creemos de que los niños se pueden quedar con preguntas que quizás para nosotros sea difícil contestarlas, pero que hay que buscar la manera de contestarlas y hay Ujú, que entrar en esa la vorágine que es necesitas explicación de algo, o sea, que no te queden dudas porque creo que esas son las cosas como que van forjando ciertas ideas de los ujú, pibes, ¿entendés? ujú. Pero bueno, yo como siempre fui tan, no sé, como se diría en Colombia, cosumbo sola. Pues cuando ¿Y, lo pregunté y y nunca cómo me dieron llegó? respuesta, Ok. ya eso. ¿Qué preguntaste exactamente? Y obvio que iba a preguntar, ¿y quién es? ¿Y qué pasó? No, no, como buena familia colombiana, acá no se habla de estas cosas. Ya Ok. está, ya sabes las cosas como eso y punto. Bueno, Pero ¿cómo te enteraste? Quiero me fui a entender comer mucho con mis esto, viejos, me fui a comer con pero mis viejos y mi hija me dijo, che, te tenemos que decir algo. Yo me imaginé, no sé, qué sé yo, nos íbamos a mudar de casa, de país, de qué sé yo. Ujú, Y no, me dijeron eso y me sentí como, no sé, en una historia rara. ujú. Pero no siempre con mi poker face dije, ah, ok. Porque cuando las preguntas que hice no me las respondieron, dije, ¿para qué voy a preguntar más si no me van a responder? Antes de Entonces, que te dieran esa noticia ya habías hecho preguntas al respecto. no, boluda, o sea, yo nunca me había Ok, fijado en eso. Es que yo siempre he sido como que yo nunca me he fijado en cosas de, ay, ¿será que esto me parezco? No, o sea, los niños a veces eran malos, pero como yo decía que tenía las manos de papá, yo a mí qué me importaba. claro, Y que me parecía mucho a mi vieja, entonces era como, ah, no, es que yo salí más parecida. No, o sea, claro, como que no claro. entraba en ese mood. No, 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 o sea, sí me parecía raro que no tuviese fotos de cuando era nena, muy bebé, Ujú, pero no, entonces, qué sé yo, la vida. Pero bueno, eso te va forjando muchas preguntas, muchas cosas, empezás a no sentirte parte de algo porque te quedan incógnitas, te quedan cosas. Entonces, de por sí siempre fui una persona muy reservada y muy solitaria y eso me hizo volver ujú, aún más. Entonces me enfrasqué mucho, o sea, yo aprendí a leer desde muy chica porque para mí, cuando yo empecé a ver los libros, para mí, yo un día me puse muy mal porque le dije a mi abuelo que las hormigas estaban comiendo los libros ujú. y para mí las letras eran hormigas. Y ahí todavía no sabías leer, No, claro. yo veía imágenes Ujú, porque me llamaba la atención, pero no, y un día llegué a un libro de literatura porque yo veía libros de imágenes, que mi abuelo me acuerdo que tenía muchos de medicina, de cosas así. Y un día llegué a uno de literatura y dije, hay muchas hormigas. Y mi abuela se puso a reír y me compró una chole y me enseñó a leer. Me Tu enseñó a abuela te asociar enseñó a leer. palabras. Sí, mi abuela. Ujú. La mamá La de tu mamá de mamá. mi padre. No, de Ah, mi padre de crianza. ok, Porque cuando hubo época que me iba más con ella que con mi otra, y después pasó, bueno, muchas cosas. sí. Y entonces se reían mucho y ahí empecé yo a asociar, entonces aprendí más ciertas cosas que otras, como a escribir, ¿entendés? Aprendí Ujú, primero a asociar y a leer y me engatusé en eso y empecé a ver, entonces me empecé a hilar mucho, pero en el buen sentido y disfrutaba mucho estar en ese espacio que era muy frío, húmedo y lleno de libros. De mi abuelo era como al fondo, tenía un lugar donde había muchos libros, muchas cosas y tenía sillas y estaba el televisor, entonces ahí, y yo siempre que llegaba me iba para allá, porque era una casa muy grande. ujú. Entonces ahí fue donde empezó todo, como esa onda, y yo siempre tuve un libro, por más de que no supiera qué decía, lo tenía en mi bolsito y no me preguntes por qué Ujú, carajo, ujú, pero siempre fue así. Entonces cuando yo estaba en el cole, cuando me pasó todo esto para volver, yo en el colegio eh, con mis compañeros de colegio siempre nos reuníamos a hacer las tareas en mi casa, pero un día me tocó hacer un trabajo de ciencias y sociales, creo que era con una compañera, y ella me dijo, che, hoy no podemos estar en casa, en tu casa, porque yo tengo que ir a llevarle algo a mi tía en el trabajo, ujú. y mejor vamos a casa que nos queda más cerca si nos perdemos. Y yo, ah, sí, no hay drama, nos vamos allá y... Bueno, nos fuimos para este lugar, y yo dije, vamos a ir caminando. Mira, o sea, debe trabajar a la tía de mi amiga. Cuando fuimos caminando y fuimos llegando a una casa, que era una casa enorme, como muy en tipo bosquecito, ¿viste? Sí. Y era una casa enorme y yo dije,
¿en qué trabaja? O sea, me empecé a preguntar. Cuando ya tocó y salió una señora vestida como enfermera. Ok. Y yo entré, ay boluda, o sea, yo entré y dije, por favor, ¿qué es este silencio tan hermoso? Era un hogar Era un de... asilo. Ujú. O sea, yo he amado siempre el silencio, más yo amo el silencio, o sea, yo soy de las que disfruto mucho estar en mi casa en silencio, disfruto a veces estar sin que se hable, o sea, amo el silencio, o sea, creo que para mí, o sea, una vez me preguntó mi terapeuta, que yo nunca lo había pensado, porque psicólogo, que para mí qué es el amor, y para mí el amor es silencio. Poder estar en silencio. El silencio en sí, o sea, como esa sensación de tranquilidad, ¿entendés? Porque para mí lo más importante en la vida es la tranquilidad. Y yo lo asocio mucho con eso, entonces para mí eso es el amor. Entonces, qué sé yo, y yo entré ahí y dije, porque yo no tenía eso en casa, porque en mi casa todo el día gente entrando, mi hija siempre fue una persona que le gustó mucho que fuera la gente a la casa, y yo me encerré en mi habitación y decía, por favor, Que se callen. que tenían que me tocaban y me decían, llegó gente, venía a saludar. Pero era porque yo me misma, no sé, hacía muchas cosas, entonces no me aburría, o sea, nunca me aburro conmigo misma. ¿Y cómo era, o sea, porque me estás hablando como de una infancia también que la recordás mucho eso, como vos misma y ese espacio que te creaste, pero ahorita me habías dicho que tenías hermanos, ¿no? Sí, yo tengo dos hermanos, pero bueno, yo estaba, o sea, en realidad un hermano, porque mi otra hermana nació cuando yo tenía 14 y yo ya estaba en otra, ya estaba girando por otros lados, entonces no viví con ella tanta esa cosa, pero con mi hermano sí. Pero mi hermano estaba en su mundo y él estaba en sus cosas y yo en las mías, o sea, tampoco es que fuera así como tan compenetrado todo, ¿entendés? Ok, Entonces no había como una cuestión de que nos uniera algo en sí, ok. pero estaba todo bien. Entonces yo llegué a este lugar y a mí eso fue lo primero, y yo soy una persona que cuando me hay algo que me activa alguna parte de mí que es bastante importante, digo, loco, esto lo tengo que investigar. Ok. ¿Qué pasa acá? O sea, porque yo tenía una idea de los asilos totalmente diferentes. A ver, que este era un asilo con ciertos privilegios, cabe decirlo, porque hay otros que pobre gente, pero este era uno que estaba bastante bien y la gente, y yo empecé y mi amiga me dijo, bueno, yo voy a ir allí, yo, sí, anda, Déjame que que yo me voy quieta a ir a aquí. recorrer. Sí. Y yo empecé a ver y veía esos salones de gente tejiendo, otros eran, no sé, viendo películas, otros estaban jugando ajedrez, otros estaban en otra onda. Y yo dije, wow, ¿qué es esta belleza? Entonces pasó algo muy loco porque cuando yo volteé hacia la izquierda, me acuerdo como si fuese ayer, salió una enfermera y yo tenía el uniforme del colegio. Y me dijo, te estábamos esperando, o sea, estabas tardando mucho. Yo me hice la revoluda y le dije, ay, discúlpame. O sea, yo era re viva. Catalina, Yo era re te viva. metiste Y le así como dije, investigación sí, de sí, sí, campo, sí, voy a sí, hacer sí, en sí, este sí. momento. Es que cuando volvió en la vida las oportunidades se presentan una vez. Pero Y ¿cómo ya ibas yo a... lo tengo. O sea, la niña más No sabia del sé, yo dije, mundo. voy a lanzar, y si es algo que y le iba a decirme, ya sabes que yo pensé que era algo divertido, algo, bueno, igual era una nena, ese yo lo iban a entender. Pero yo soy así, o sea, yo me mando. Ok. Y me mandé, le dije, no, disculpa, es que estaba haciendo tareas, no sé qué, bueno, no me acuerdo qué le dije, pero me mandé. Y era porque era el lugar en donde se le leía a la gente. Ah, ok. Y me acuerdo que me entregó un libro que era La hojarasca de Gabriel García Márquez. O sea, era para que tú le leyeras a la gente, ella te estaba Claro, porque confundiendo. era la gente que iba a hacer las chicos que Voluntariado, terminan 11, no, los que alfabetización. terminan... Exacto, es que se me olvida ya todo lo dicho. Era hacer eso, y yo le dije, bueno, qué sé yo, ya leer leo muy bien, entonces no iba a... Y leí en esa tarde le leí una parte de La hojarasca, me acuerdo muy bien de Gabriel García Márquez. No Y puedo cuando creer esta salí, historia. a mí se me nota todo, o sea, si yo estoy diciendo mentiras o si hay algo malo en mí, se me nota, tengo una cara que se me nota todo, boluda. Y yo no era capaz, y le dije, mira, te voy a decir la verdad, yo tengo 11 años, yo todavía no hago alfabetización. Me dijo, pero puedes leer también, me decía la enferma. Yo sí, es que
Y yo, pero ¿sabes qué? Es que me sentí tan bien, me gusta mucho estar acá. Le dije, y la mina se empezó a morir de risa. Me dijo, ¿cómo que te gusta estar acá? Claro. Y yo sí, siento una tranquilidad muy grande. Y yo creo que la mina me aceptó porque le di pena. O sea, Ay, lo que pero... para mí era realmente amor y que quería estar ahí, Ujú, para ella yo creo que fue pena como, ay, pobrecita esta nena. claro. Y yo, bueno, y me dijo, mira, estos son trabajos de alfabetización, yo no te puedo poner a hacer horas. Y me dijo, pero hay una señora acá, ahí comienza mi gran aventura, me Ujú, dijo, hay una señora acá que no le gusta leer en grupo. Ella fue maestra en colegios rurales ujú. y prefiere y que cuando ella decide que le lean, porque ahora tiene problemas con su visión, me dijo, si quieres probamos y si a ella le gusta, Le pues lees a ella. el... Ujú, Claro. Y yo le dije, ah, sí, de una. Vamos a conocer a la señora y quizás le cope. ujú. Me dijo, bueno. En todo esto, mi amiga se fue a la casa porque pensó que yo me había ido, ni siquiera preguntó si yo estaba o no estaba, o sea, me abandonó, Dios, se fue tenías que ella. estar ese día en ese lugar a esa hora. No, no, yo estaba, sí, no, es que te digo que es una cosa muy maravillosa porque eso me cambió la vida. Cuando me llevó esta señora, esta enfermera, que yo no me acuerdo el nombre, creo que el nombre era Rubiel, algo así, eh, me llevó, tocó una puerta, boluda, de la habitación. Era llenísima de libros, de lámparas, de un escritorio. Me acuerdo que el escritorio era verde y tenía un montón de cosas. O sea, yo entré ahí y era como, wow. O sea, yo me vi yo, no en un, espero, o sea, como sea, pero como más grande, ¿entendés? Claro. Fue como un, muy loco. Y además, o sea, me acuerdo si me emociona un poco, porque fue como muy linda, ¿entendés? Y yo me acuerdo que estaba la señora así, como sentada en una silla, y me miró, y lo primero que me dijo fue, qué mirada triste que tienes. ¿Qué te ha pasado? Y yo me quedé como, what the fuck. Wow, Porque yo nunca era de hablar de mis sentimientos con nadie. O sea, yo siempre fui como muy... Pero esa reservada. señora no preguntó mi nombre ni nada, solamente me dijo, ay, qué mirada triste tienes. Chiquita, me dijo. Así como media asquerosita. Pero Y yo sentiste le que fue un di... chiquita como de minimizándote o porque en realidad eras pequeña. No, no, porque se notaba que era una mina con garbo, bastante culta. Ok, Por cómo estaba vestida, todo, y cómo se notaba su espacio, y esto de que ella me había dicho esta señora que no le gustaba leer en grupo, que era una persona más en su mundo, claro. pero se nota que era de esas profesoras como bastante estrictas, ¿viste? Ujú, Y me dijo eso, y además que también había tenido mucha experiencia con los nenes, entonces que sé yo sabía reconocer estas cosas. claro. Y Y mucha bueno, experiencia en la vida también, ¿no? claro, claro, y entonces le dijo, mira, que ella quiere compartir las lecturas y eso. Entonces yo le dijo, bueno, probémosla. Pues la señora estaba leyendo, es que no me acuerdo bien si era, en ese momento ella estaba leyendo o me iba a poner a leer el de Por quién doblan las campanas, ¿viste? Sí. Que ese libro para leer le tienes que estar un poco high, ¿entendés? Y yo le leí un par de cosas y ella me dijo, qué bien lees. Ujú. Sí, sí. Me dijo, pero vení mañana y mañana te traes, por favor, el diccionario de la Real Academia Española. Y tú lo Y yo le tenías. dije, que lo tenía, boludo, si eso era un coso así. O sea, yo Pero, siempre como pero niña. tus abuelos me contaste que tenían grandes No, además yo en ese libros. momento ya vivía muy lejos de mis Ok, abuelos. O sea, yo antes, cuando lo de mis abuelos, yo era más chiquitita y estaba cerca de la casa de ellos. No, yo después ya mis viejos se fueron a vivir bastante a las afueras y yo me fui con ellos y... No, yo fui a la biblioteca del colegio ok. porque yo sabía que estaba ahí porque como yo iba mucho a alquilar ahí libros, fui y le dije, necesito esto. Y me dijeron, pero ¿para qué si tenemos los diccionarios chiquitos de bolsillo de Laros? Y yo, no, es que necesito esto, no me hagan preguntas, por favor, que no puede saber nadie esto. Total. Porque si mi mamá sabía eso, boluda, no me dejaba ir. ¿Y cómo te escapabas? ¿Cómo hacías ese trámite? Diciendo que iba a hacer teatro, yo, Catalina, haciendo teatro, o sea, nunca en la vida, pero decía que iba a hacer teatro. Estaba en la banda del colegio
Estuve un par de meses, pero una mierda. Me salí y les dije que iba a la banda al colegio o que tenía que hacer algún trabajo de una compañerita. O sea, yo me la busqué. Y Ok. como mi vieja no investigaba mucho a ver qué está haciendo la piba, Ujú. me iba. Tengo una pequeña pregunta. Hasta ese Sí. momento, ¿tú sabes quién le leía a esta señora a la que me estás contando? No, no, no. Ok, No, nunca sabía, o sea, nunca supe y no sabía qué onda porque, a ver, tampoco a esa edad yo creo que uno se interese tanto, sino que uno se interesa más por vivir la experiencia de lo que quiere, claro. ¿entendés? Como Ujú. esa aventura, entonces no, No no, y preguntaste. tampoco me daba, y tampoco soy como nunca he sido una persona como que me guste mucho preguntar, prefiero que me cuenten y que se acerquen a mí y escuchar a la gente, siempre he sido más de escuchar que de preguntar, Ok. ¿entendés? Ujú. Después yo sí, obviamente, tuve una relación bastante fuerte con esta señora y supe mucho de su vida. O sea, pensá que a mis 11 años mi mejor amiga era una señora de 82 años. Wow. ¿Entendés? Precioso eso. Sí, eso es algo muy lindo que si algún día tengo hijos les contaré. Y yo Como, creo que, como un paréntesis acá corto, que a mí me ha pasado, sobre todo desde que estoy aquí en Alemania, que es una gran bendición hacer amigos mucho mayores que uno, como que es una cosa que uno no tiene muy presente y generalmente uno se relaciona con gente de la misma edad o un poco menos, bueno, sí, un poco de la misma edad, pues alrededor de eso, ujú. pero juntarse con gente más grande es divertidísimo, es una experiencia, es como poder mirar a través de los ojos de alguien más que además ya ha vivido por muchas cosas y como que le da a uno un poco de perspectiva también de lo que uno está viviendo. Sí, yo creo que yo soy de las personas que piensa que todo el mundo tiene algo que ofrecer en cuanto a las experiencias por más básica que se crea una persona, creo que siempre tiene algo que ofrecer en cuanto a lo que le pasa o piensa de la vida. Claro. Pero yo siempre tuve esa debilidad por estar con gente adulta. O sea, yo me acuerdo que a mí me encantaba sentarme a hablar con mis abuelos Ujú, y que me contaran sus cosas. Y, y no tanto de la vida de ellos, porque eran siempre muy cerrados con contar sus historias, sino de lo que ellos pensaban de la vida. ujú, ujú. Entonces yo a veces me sentaba, cuando mi abuelo escuchaba tango, yo me sentaba con él y decía, abuelo, ¿qué te produce esta canción, esta música? Y me empezaba a contar unos temas. Yo decía, wow, Ujú, o sea, qué bonita lo que piensa, o mientras jugábamos, no sé, ajedrez o algo. Qué lindo, ujú. ¿entendés? Bueno, entonces llegué el otro día, así con ese mamotrete de ladrillo, y lo dijo, primero y me dijo, porque no creo que los libros que yo tenga, porque ella me dijo, yo leo mucha literatura universal, que bueno, que yo cumplí mi promesa hacia Rosario, que le dije que en algún momento iba a estudiar literatura universal y estudié. De un momento que tuve una crisis estudiando ingeniería y Ujú. dije, bueno, voy a parar un momento y me voy a hacer literatura un tiempito. Y así fue. Y, y me dijo, porque hay palabras que no vas a entender y necesito que lo busquemos porque si vos me lees, yo quiero que vos entendas lo que me lees. Ujú, Yo le dije, bárbaro, me encanta aprender, ujú, le dije. Entonces como que a ella le gustaba mucho como esa energía mía de nunca, o sea, muy pocas veces digo no, ¿entendés? Pero no porque quedar bien y eso, sino porque me encanta aprender y explorar y por eso también he vivido en muchos lugares y cosas. ujú. Pero bueno, y entonces me diciendo, pero primero quiero que me cuentes qué te tiene mal, porque yo sé que estás mal. Y una niña de 11 años me dice con esa carita, no tiene por qué estar mal. Ujú, Yo le dije, no, no, está todo bien. Me dice, no, si ujú. vamos a empezar no puede haber mentiras en nuestra relación. Y fue como que ella me dijo eso y a mí nunca me había dicho nadie algo tan así como, che, puedes tener un refugio acá. Ujú. Como que ahorita, tranquila. Como en ese silencio y en esa pulcritud. Y ella no decirme, tranquila, acá puedes hablar. Y bueno, no sé, creo que esa es una de las veces que yo más he llorado en mi vida. Ujú, Y ujú, me abrí con esa señora y le conté que yo no sabía dónde era, que por qué pasaba esto, por qué era lo otro, que ya no me sentía cómoda, que ya no me parecía ni a este, que yo no sé, bueno, viste, un agobio muy grande. ujú. Y ella me dijo, ay, pero no te preocupes, tú has visto cómo lees. Y esto se me quedó en la cabeza, Ujú. pero nunca, alguna vez eso se me convirtió en un mantra personal. Ella me dijo,
¿tú sabes cuál es tú sabes que la primera independencia es leer? Qué Boluda. lindo. Tiene todo el Entonces yo le dije, sentido. sí, sí, y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, si tú sabes leer, sabes hacer un montón de cosas y vas a llegar muy lejos. Y tienes la independencia, vale la redundancia, de tener acceso a un montón de cosas que de otra manera no te pueden dar si no puedes leer, ¿no? Que es lo que pasa cuando uno está pequeño, Claro, como que se totalmente. le cierra o sí, como que tienes una limitación del mundo porque el mundo está lleno de palabras y no tienes acceso todavía como independiente a esas palabras. Totalmente, o sea, ya le impresionó un montón de libros que yo le dije que había leído, que ella me dijo, ¿cómo has leído eso? Con tan poca edad, yo le dije, no, es que a mí me gusta leer, o sea, es como mi refugio, o sea, vos pensá que para mí, o sea, esto es muy personal, pero para mí los libros y los perros son como mi guardián entre el centeno, Ok, ¿entendés? Porque si vos, no sé si lo has leído, o sea, Holden en el libro tenía como esa fantasía de ser el guardián porque él quería ser esa figura que se imaginaba a los niños atrapándolos antes de que se cayeran, ujú, ¿entendés? ujú, Como al borde de todo ese precipicio. Y lo más lindo es que él así simboliza como su deseo de preservar la inocencia. ok, O sea, como en ese mundo adulto que él percibe como falso y cínico, él ve eso como el refugio del día a día. Y yo me di cuenta que para mí los perros y los libros eran ese eran guardián eso. en central, era ese refugio. Ujú, Entonces yo le dije a ella, es que cuando yo estoy mal o agobiada y no tengo con quién hablarlo, porque no quiero molestar o porque sé que no me van a decir las cosas como son, me voy a leer para o a acariciar al perro o a cualquier cosa para que se me pase eso y ya está. Y ujú, después me levanto y está todo bien y no quiero más pensar en eso. ujú. Pues la señora se levantó y me dijo, bueno, vamos a leer un libro que no es de acá de Colombia como los que estás enseñada a leer, porque también has leído libros de otro lado, pero es un libro que tiene un dialecto bastante interesante, pero que vas a saber, vas a aprender que los libros son, porque son tu refugio. Ujú. Boluda, vas sacando el Quijote tomo 1, el Quijote tomo 2 era. Sacó los dos tomos. A mí lo que me llamó mucho la atención es que el libro era amarillo, porque es, para mí el amor es de color amarillo, no rojo, Ok. porque es amar y ya, Ujú, amarilla. ujú. Y eran los libros de amarillos y tenían un señor flaco y otro gordito, un caballo. Y yo decía, a mí eso me, como que dije, qué extraño, o sea, eran cuentos, porque yo vivía chiquita, me gustaban mucho los cuentos de los hermanos Green y lo asocié mucho como esa. Y yo, wow. Y yo dije, Y, bueno, ay no, me encanta esa historia, pero qué bello, Cata, que te fijaste como tan a profundidad en la imagen, que creo que es una cosa también muy de la niñez, ¿no? Como que yo creo que, o bueno, no, también es personal, pues, pero yo creo que cuando uno va creciendo, a veces obvia más las imágenes y se enfoca más como en las palabras, y la gente, por ejemplo, no se detiene mucho a mirar las portadas de los libros y como las imágenes que contienen esas portadas, y eso fue lo primero que te llamó la atención, además del color. boluda, es que te voy a decir una cosa. Yo soy demasiado visual. O sea, Ok. yo te puedo recorrer una ciudad y volvamos y te voy a llevar al lugar, pero no me preguntes el nombre de las cosas Ujú, ni me preguntes cómo se llama eso. Yo te voy a decir, nos vamos en tal lugar, nos bajamos en tal lugar y vamos por esta calle, pero no me acuerdo el nombre de la calle, pero sé cómo ir a la calle. ok, ok. Y yo me acuerdo perfectamente de las personas. O sea, no tengo como esa, pero me acuerdo mucho de partes de los libros. Ujú, Es muy loco de eso. O sea, yo tengo partes del Quijote que me los sé perfectamente. ujú, Tengo frases que se volvieron un mantra que me las sé. O sea, yo a veces estoy caminando y estoy pensando en cosas de libros, ujú, ¿entendés? O sea, ujú. voy caminando y estoy pensando en frases, yo, ay, ¿verdad? Este libro, o veo cosas y digo, wow, pero no, no me digas cómo. O sea, me acuerdo de cosas así, pero no, cuando me una dirección, no tengo ni, no, no sé, la conoce. Pero sé cómo llegar. Entonces, claro, entonces por eso yo soy tan visual. Yo vi eso, es como, no sé, cuando leí Cumbre Borrascosas, por favor, o sea, yo estaba en Disney. O sea, lo me imaginaban eso perfectamente, o sea, yo estaba viviendo esa historia.
¿Entendés? O sea, o cuando reía Orgullo y Prejuicio, yo quería estar al lado de Mr. Darcy, ¿entendés? No, es que es increíble, o sea, yo amo los libros, porque es que es esa cuestión que levanta mi imaginación de una manera bárbara. Entonces la mina sacó estos dos libros y yo vi esos colores y ya el color y eso dije, wow. Le dije, pero ¿por qué el diccionario? Y me dijo, porque vas a descubrir que hay muchas maneras en otras partes del mundo que van a hablar diferentes y que esas partes del mundo quizás algún día las conozcas y empieces a mirarlas. Y ahora tú en Es que la vida España. es muy loca. Boluda, pues yo nunca pensé estar acá. O sea, ¿entendés? A mí la vida me trajo acá. Contexto, que creo que no hemos dicho esto aquí en ON, tú estás viviendo en España. Yo vivo en Madrid, sí. Ujú, Yo vivo en Madrid ya hace 4 años. Yo me vine de Buenos Aires para acá. Pero bueno, yo nunca, o sea, es que yo nunca lo planeé, o sea, decir, no, yo me pienso ir a vivir, no, o sea, a mí la vida me trajo acá por muchas cuestiones y me vine acá con una persona que quiero un montón, que se ha vuelto una persona muy importante en mi vida, un gran amigo también. Así que bueno, es las vueltas de la vida, ¿viste? Uno nunca sabe por qué pasan las cosas. Entonces dijo eso y bueno, yo dije, ¿para qué el diccionario? Y me dijo eso y yo, bueno, pues me senté con el tomo número 1 y empecé a leerle, pero yo decía, ¿qué carajo estoy leyendo? Y ella me decía, y ella me entregó un marcador y me dijo, vas a subrayar todas las palabras que no entendas. Y yo le leía, y ella se reía, yo había cosas que entendía, otras no. Y me ponía como tarea que todo eso que subrayé me lo llevara a mi casa. Entonces yo releía el Quijote. Ah, te llevabas el tomo. Me O llevaba el tomo y el diccionario. ¿Entendés? Yo no sé cómo no, o sea, no tengo una espalda así de... ¿Entendés? de cargar esos dos ladrillos. Porque además yo, o sea, ya empecé a dejar el diccionario en casa, porque ya yo en casa hacía eso, pero ya además que yo tenía que leerlo a la noche, escondidas, porque si mi mamá me decía, esto es una tarea, pero una tarea dura tanto, Claro, ¿no? claro. ¿Y dónde sacaste ese libro? Y bueno, mi hija... Pero era una odisea, y empecé, pero después de un tiempo de hacer esto, ya no necesitaba el diccionario, Ok. boluda. Porque ya yo me compenetré tanto y empecé a leer con esto ella, y cuando ella veía que yo también me reía y lloraba, porque lloraba y reía con este libro, porque después lo pongo un poco en contexto. Ella dijo, ¿cómo puede ser que te entendas tan rápido las cosas y que ya sepas como los contextos de las palabras y eso? Yo dije, no sé, o sea, me gusta el libro, me siento, y le dije, me siento como un poco identificada con el personaje. Y además que como que Y tenías un acercamiento, pues me da la sensación de que tenías un acercamiento mucho más sensorial con el libro y no como tan intelectual, ¿no? No era como de ir disecándolo a ver claro, qué. porque a los 11 años, ¿qué intelectualidad vas a tener en querer decir de leer Del Quijote? Porque es, no sé, es uno de los libros más importantes de la literatura universal. ¿Qué carajo te importa eso a los 11 años? Y más si sos una nena que los libros lo que hacen es buscar un refugio. Vos lo que buscas es empatizar con personajes, Claro. empatizar con la historia y ver qué quiere dar la historia. Pero a mí esa historia que tenía una forma de hablar tan diferente, que ocurría en un... O sea, yo empecé a empatizar, pero porque empecé a ver el sufrimiento y la necesidad de ese personaje, pero no la vi como una onda mía, ¿entendés? Hasta que yo empecé a hablar con Rosario. Pues, boluda, cuando terminamos el libro, yo sentí que a mí, como si algo mío se hubiera ido, ¿entendés? Y yo lloraba, mal, lloraba. ¿Pero por qué? Porque es que este libro yo era un hidalgo manchengo, ¿entendés? Yo era Alonso Quijano. O sea, él se volvió mi héroe, él se volvió, no sé, es que él era como ese ser
que enloquece tras leer demasiados libros de caballería y de convertirse en caballero andante bajo el nombre de Don Quijote, bla, bla, bla. Pero también como que este loco, después de leer, que se cree que está destinado a revivir la caballería andante y sale a recorrer España en busca de injusticias para corregir, realizar nobles causas, cosas que defender, Ujú. y va acompañado de su fiel compañero Sancho, Y que qué es, de eso, como de esa locura en la que estaba metido Don Quijote, que te sonaba a vos en ese momento de tu vida. o sea, o sea, yo lo que le decía a Rosario es que Don Quijote ve el mundo no como es, sino como él quiere que sea. Ujú, O sea, por ejemplo, cuando él veía los molinos de viento como gigantes malvados, los ujú. rebaños de ovejas como ejércitos enemigos, Era lo que necesitaba para su empresa. yo me di cuenta que él era un idealista, que él chocaba constantemente con la dura realidad de lo que le provocan situaciones tanto cómicas como trágicas. Ujú, Entonces, cuando yo entré en eso, ella me dijo, es que este libro toca temas muy importantes, ujú, me dijo. Y yo me acuerdo como si fuese ayer, me dijo, este libro toca la locura versus la cordura, toca el idealismo frente al realismo, toca la literatura como forma de entender la realidad y sobre todo, lo más importante, la identidad y la transformación. ujú, ¿Pero por qué? Porque yo lo tomé más como, a mí se me quedó más esta cuestión de la idea de la transformación, porque la transformación de Alonso Quijano en Don Quijote es ujú. bastante linda pero cruda. O sea, es Es un hidalgo dolorosa. solitario. Ujú, Claro, es un hidalgo solitario que se reinventa como un caballero andante y no es un disfraz, porque mucha gente cree que es un disfraz de un alguien que está loco, ujú, sino que es una nueva manera de ser en el mundo, ujú. que tiene su causa y efecto. O sea, su causa es la lectura de los libros estos de caballería y el efecto es que él pierde el juicio, pero construye una nueva identidad, Claro. ¿entendés? Con su Ujú, nombre propio, armadura, una dama, un amigo ujú, ujú, y una misión, que es lo más importante. Eso, la misión. ujú. Entonces, si te pones a mirar este cambio de rol, de juego, por decirlo así, te genera una pregunta, que a mí me la generó. Y yo se lo dije a Rosario. ¿Qué define qué somos entonces? ¿Nuestros actos, nuestras ideas o cómo nos perciben los demás? Y me acuerdo que la mina se quedó como, eh, ¿dónde sacas eso? Pues de lo que acabamos de leer. O sea, ella me decía, ¿cómo puedes tener esas ideas? Y yo, sí, porque es que yo soy el Quijote con lo que me está pasando. Y me acuerdo que entramos ahí en un mundo bastante emocional, porque yo le dije a ella que yo sentía que la identidad de él se vuelve ambigua, Ujú, que ya no está claro si es un loco actuando como un caballero ujú, o un caballero en un mundo incapaz de ver su visión. ujú. Es como en Kafka, en La Metamorfosis, Sí. que hay una frase que está muy buena que dice, ahora no sé si soy una mariposa soñando ser un hombre o un hombre soñando ser una mariposa. Ujú, ujú. O sea, esa metamorfosis que tuvo el chabón, que tan ambigua, que lo llevó a sentir entonces cuál es la identidad por culpa de un libro. Ujú. Y además tú ¿Entendés? estabas también justo en esa pregunta por la identidad, como si yo no soy todo esto que creía que venía siendo, entonces, ¿qué es lo que me define? Ujú, Ahí está, porque yo me acuerdo mucho que al final de la segunda parte del libro, Don Quijote se da cuenta que los ideales van más allá de conquistar ínsulas, ujú, porque esa era la misión, por eso su amigo Sancho Panza, por más de pensar, se mete con él y dice, bueno, vamos, juguémosla, vamos en esta, amigo, no sé qué. Y también es un libro muy bonito porque te das cuenta de la importancia de la amistad. ujú, Y en Argentina aprendes mucho eso. Los amigos son familia, boluda. O sea, los amigos te rescatan, los amigos siguen tu... No sé, para mí
mis amigos es lo más importante Ujú. y yo los amo, o sea, yo... Y es hermoso eso, entonces también eso, y que por más de que él reniegue de sus novelas de caballerías a lo último y muera en una paz que contrasta con toda esa locura de las aventuras, pero más allá de eso, y vos entender eso como lector, Ujú. ya no puedes separarlo de su identidad, de quijotesca. Ujú. Y eso es súper lindo, porque es como si Cervantes quisiera decirnos, a ver, la identidad es algo que se multiplica, no que se borra. Y que se transforma siempre. Totalmente, metamorfosis. Ujú. O sea, si vos ves, Cervantes sugiere que la identidad no es fija ni única, es la esencia. Tu identidad es tu esencia, que está construida por elecciones, creencias, relaciones, vivencias, porque tanto el Quijote como Sancho se transforman en el viaje. O sea, ellos salieron siendo esto, pero toda la transformación, por más de que leyeron mil cosas, la transformación fue en el viaje. Claro. ¿Entendés? Y Lo importante de también, ese viaje, de remarla, de jugársela. con esto que decís que pues que definís la identidad como la esencia, no sé si eso te ayudó, bueno, ya me contarás cómo eso te ayudó como a encontrar precisamente eso en vos, como que no era como que lo que te estaba pasando no era lo que te definía, sino que era parte del viaje, pues, y había otras cosas que sí o sí hacían parte de vos. Claro, totalmente, porque mira, por ejemplo, hay una frase que decía mucho que él le decía mucho a Sancho, que Sancho siempre le estaba refutando y le decía, pero es que esto no es esto. Y le decía a Sancho que sí, no me rompas, Sí. es así. Ujú. Él le decía mucho como, yo sé quién soy, le decía, Ujú. y yo leía eso y decía, yo también sé quién soy. Ujú. ¿Por qué? Porque yo sentía que esa frase como que resumía la visión de Don Quijote sobre sí mismo. Como que su identidad no dependía de la percepción de los demás ni de su pasado, sino de quién elegía ser él. O sea, una afirmación muy interna y voluntaria por encima de la realidad objetiva que siempre le trataba de decir su otro yo, que era ese Sancho más sentado en la tierra. Ujú. Ujú. Y si vos te pones a pensar, sí, hay que ser muy neutro, pero también hay que tener ideales y decirlo que yo puedo. Ujú. Ujú. Es que yo soy esto, yo no tengo por qué dejarme contaminar. Y el chavo no se dejaba contaminar y decía, yo voy a conquistarla. Ujú. Y voy a conquistarlo. Y conquistó Dulcinea, Total, que lo odiaba. total, total. También hay otra. Y toda esta conversación, pues todo esto que me Sí. estás contando se daba también con Rosario. Como que hubo un... Claro, es que yo todo esto lo hablaba con ellos. Es que yo esto lo tengo como un mantra en mi cuerpo, es que tatuado. Ujú. Porque, por ejemplo, hay una frase que ella me dijo que nunca lo olvidara de él, que es ¿cómo es? El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Ujú. Y ella me dijo, nunca olvides esto porque vos vas a hacer muchos viajes muy largos en tu vida que te van a cambiar la perspectiva del mundo. Y entonces yo empecé a desglosar esta frase y siempre entendí que lo que ella quería decirme con esto es que la identidad también se forja a través del conocimiento y la experiencia. O sea, no se trata solo de soñar, imaginar, sino como de salir a un mundo y transformarse con el camino recorrido como lo hacen ellos. Ujú. Porque aparte también, él decía, yo nací para vivir muriendo. Ujú. Y es hermoso porque además que él recupera su cordura y muere como Alonso Quijano, él cierra su ciclo de identidad siendo también un caballero porque él reconoció un ideal. Fue una lucha constante entre ser y parecer, Claro. entre lo que fue y lo que quiso ser. Y él hizo las dos cosas. Ujú. Entonces, a mí lo que me generó Rosario, y donde Estela le mando un beso enorme, Ujú. ella me abrió los ojos, o sea, como que ella me mostró a través del libro que eso que me afligía no era un drama, era una ínsula Ujú. que yo tenía que ir a conquistar solita, como recorriendo caminos y no esperando que alguien me dé una respuesta. Ujú. Ujú. Entonces como que eso fue lo lindo de ella, o sea, como que
que al fin y al cabo como que ella abrió ese camino, eh, como que Y, ella me decía que la identidad es un tema muy teso. O sea, después ella me explicó de que no tenía que esperar conocer a nadie para saber quién soy o que me contaran una historia, que quizás me dijo, quizás cuando seas más grande, que así pasó, ujú. era muy sabia, lo vas a descubrir vos, pero solita y tranquilamente, sin necesidad de nada, porque porque no es que tengas que encajar en algo, es que tengas que ser vos, tu Y esencia. además, que también siento que un poco te estaba diciendo precisamente eso, como que vos sos vos y sin importar si lo conoces o no, eso, eso no va a cambiar quién sos, pues como que eso va a ser parte del camino y seguramente te lo vas a encontrar o seguramente lo vas a conocer en algún punto como te lo dijo, pero Catalina existe antes, durante y después de eso, pues. Claro, porque mira que, por ejemplo, ya por medio del libro, más allá de la sátira, las novelas de caballería que muestra el Quijote, es una profunda reflexión sobre el ser humano, boluda. Claro. Lo pienso yo, o sea, es que yo digo siempre, no entiendo cómo la gente no lee el libro más allá de eso, o sea, porque, porque digo que es una reflexión sobre el ser humano, porque también creo que es una reflexión a la imaginación, a la libertad, a los límites entre la ficción y la realidad, en donde Cervantes nos quiere decir con personajes complejos y entrañables que somos presos de lo que nos enseñaron hasta que comenzamos a leer. Ujú, ujú. Entonces yo entendí, se lo dije a Rosario, que yo concluía de que con ese libro yo aprendí a llenar mis vacíos con letras Ujú. Y y con que es muy historias, bonito. Claro, porque es que te metes con un personaje y decís, loco, si pudo él, ¿por qué yo no? Si claro. él no existe, yo sí existo y puedo hacer más cosas que él. Qué lindo eso. ¿Entendés? Y Entonces, qué bello también, porque los libros han sido como una herramienta y un objeto de eso, lo que decías, como de mucho refugio para ti, desde mucho antes incluso de conocer a Rosario. Entonces, qué gran sincronía que Rosario además te haya llevado como a todas estas preguntas y a estas respuestas precisamente a través de los libros. O sea, no era una conversación porque sí, pues, o una conversación, digamos, porque estabas en una terapia o en un espacio en el que se trataba únicamente de ti, sino que se llegó a eso por un libro. totalmente, y un libro mágico y un libro en el que yo conocí, porque bueno, después de eso yo fui a leer sobre España, fui a leer sobre qué era España, cuánto tenían, lo que sé qué, cómo era la gente, Wow. toda la historia, porque me enloqueció cómo hablaban, me pareció súper divertida ciertas palabras. Ujú, Entonces, también saqué como esa conclusión de que no ves muchas cosas como el mundo las pinta, sino como realmente sos vos. ujú. Como uno las pinta, ¿no? La percepción es la Claro, única que define qué es lo que es. claro, ¿cuál es la historia que te contás a vos mismo? Ujú, ujú. Y eso es lo lindo, y eso es lo lindo. O sea, vos y yo podemos leer el mismo libro, Pero no es el mismo libro jamás. pero no es el mismo libro. Y por ejemplo, a mí me encanta eso de leer con alguien un libro y sentarnos y decir, loco, ¿qué te pasó a vos Ujú. con este libro? Total. Y eso a mí me emociona, boluda, me emociona. Como, no, en serio, ¿viste eso? Yo, boluda, no vi esto. Yo me Ujú, puedo leer 3 veces. O sea, por ejemplo, yo Cien años de soledad me lo he leído 3 veces porque lo amo. ujú. Y las 3 veces, boluda, termino llorando en el mismo lugar. O sea, que yo ya sé que va a llegar. Y termino llorando de la misma manera, Pero ¿entendés? además también como esa transformación que me hablabas que se te hizo clara como en el momento de leer el Quijote a los 11 años, por Dios, que qué sabiduría, uno se da cuenta que me imagino que noto que eres una persona que relee muchos libros, uno se da Sí. cuenta que en la relectura también no es el mismo libro. Así llores en la misma parte, no es el mismo libro que leíste hace 2 años, porque vos no sos la misma de hace 2 años. Claro, es que no sos la misma hace un día, Total, ¿entendés? total. Pero no sos la misma, pero realmente lo que yo te decía, nosotros nos definimos por nuestra misión. O sea, la identidad no es un dato biográfico, sino Ujú, una construcción ética y narrativa. ujú. Totalmente en el sentido de que la esencia es lo que a vos te va a definir
Y esa esencia la narra no la definición de en qué lugar naciste, no, lo que pasa en ese lugar que naciste, lo que, porque si no, entonces todos seríamos iguales, ¿entendés? Total. Ujú. Entonces esa es la narrativa que a mí me enloquece de los libros, porque por eso digo que era un libro muy humano, porque a él lo hizo crecer una narrativa de lo que él vivió. Ujú. Y yo quiero que eso sea, o sea, yo no quiero parecer algo que no soy, yo quiero ser yo. Ujú. Y lo más importante es que vos puedas ser vos en todos lados. Guste al que no le guste, loco. A ver, alguien que sí. Y si no, bueno, sos vos y ya. Total. Morís en tu identidad. Y este libro para mí, por ejemplo, es una llave. Porque yo creo que yo tengo un tema bastante importante con las raíces. Por muchas cosas de mi vida que algún día lo hablaremos, Nancy. Pero es un tema bastante importante y este libro es una llave para mí porque vos puedes creer que yo nunca en la vida he tenido este libro propio. Ah, ¿no tenés Las veces, o sea, yo me releí el Quijote a los 21. y no era tuyo? No era mío. O sea, el de era de Rosario, obviamente se quedó con Rosario. Y después yo me lo leí a los 21 y estaba en la casa de una tía, Ok. de la mamá de Pocho. Ujú. Me acuerdo que era de tapa blanca de Alfaguara. El de la RAE. Sí, Mm, que era blanca y ese verde. es el que yo tengo, sí. Y me acuerdo que lo vi ahí y a mí me habían operado por algo y me tenía que estar con mucho reposo y me lo volví a leer y bueno, fue otra vez toda una experiencia, pero ya no tenía que usar el diccionario. Claro, claro. Y entonces fue también y fue como volver a recordar a Rosario y fue lindo como hacer esa doble despedida de ella. Y yo tengo como un tema, lo que te digo, que es una llave porque yo digo que el día que ese libro llegue a mis manos, para mí, de la manera que se... Y mira que yo voy a muchas librerías y nunca lo veo. Ok. O sea, tampoco entro buscándolo porque se me olvida, porque creo que es algo como muy, no sé, llámalo esotérico, emocional, no sé. Pero creo que el día que a mí alguien me dé ese libro, porque quiera y sea alguien importante para mí, o que me llegue a mí de alguna manera, es como una señal de que me dice, che, este es tu lugar, flaca. Ujú. Ya este es tu lugar. Y Físico. exacto, porque te has movido mucho. Sí, me he movido un montón, ¿verdad? Yo he cambiado más de casa. Bueno, no sabes lo que yo he desarmado 1000 bibliotecas y he sufrido un Ujú. montón, porque para mí dejar los libros y las plantas es como dejar un hijo, Ujú. y he sufrido un montón en ese sentido y trato de buscarle lugares en donde sé que los van a cuidar, Cata, que para mí son una parte de mí. ¿y leíste algo más con Rosario? Sí, eso fue una relación intensa de un año. De mentiras en casa, pero muy intensa. O sea, era mi mejor amiga, Rosario. Claro. Y le contaba y comíamos dulces porque yo llegaba allá y era hermosísimo llegar a ese lugar porque todos los abuelos en medio de sus locuras ya de perder ciertas nociones creían que yo era la nieta de todos y yo le decía sí ¡Ay! a todos, yo soy la nieta. ¡Qué Me maravilla! dejaba peinar, o sea, yo era la nieta de todos y les llevaba confites, bombones. O sea, ¡Qué yo llegaba maravilla! allá y era fiesta. Las enfermas me decían, no, el azúcar, el azúcar. Y yo no le rompa las pelotas, la que están en su última, déjale que coman. Ya no tienen ni pendiente los pobres, déjale que Total. sean felices. ¿Y ibas Y una vez a no, la leí con semana? ella. Sí, iba una vez a la semana. Ujú. Cuando al principio no iba más, pero después sí, porque bueno, no sabía cómo remarla. Ujú. Y bueno, ya estaba un poquito más grande. Yo no me pude despedir de ella. Ujú. Cuando yo me acuerdo que me fui de vacaciones una de las pocas veces que me fui de vacaciones con mis viejos, cuando no, em, y ella falleció en eso. Ujú. Cuando yo volví, ella me dijeron, ah, no, pero Rosario ya. Y yo fue como, y ahí hubo un tiempo que me costó un poco leer y empecé a leer y estuve viendo más cosas gráficas, Ujú. pero bueno, sí, con ella le iba. Con ella yo conocí a Hermann Hesse, Ujú. que se volvió uno de mis escritores favoritos en la vida. Leí mucho existencialismo. Bueno, con ella leí Nietzsche. Wow. Sí,
porque es que ella vio que yo podía entender muchas cosas y yo siempre fui yo creo que yo soy una vieja en un cuerpo joven. Se nota, tenés un alma de muchos años. Y ella hablaba conmigo como si fuera una señora, o sea, a veces iba una señora con ella y estaban tomando, o sea, yo tomaba el té con Rosario, yo amo el té, boluda. Por Rosario. O sea, yo tuve una marca de té en Argentina, ¡Wow! pero también porque mi abuela me enseñó mucho de plantas, te amo mucho las plantas. Ok. Pero yo me sentaba y yo hasta con uniforme y con trencitas, pero yo me sentaba a hablar con una señora de 82 años que era mi mejor amiga y que yo me sentía Y afortunadísima que, y era mi momento favorito de la semana. qué maravilla que te tratara como un par, como que no, porque pasa mucho tanto con los niños como con las personas muy mayores que en general están muy infantilizados y se les acercan a ellos como si no entendieran casi nada, entonces como Pero es que yo creo que desmenuzando. yo me gané ese respeto. Total, total. Yo me lo gané porque cuando ella me preguntó qué libro estaba leyendo, cuando me conoció y cuando me hizo leerle el de Por quién doblan las campanas, que no es un libro bastante, yo creo que ella hizo como, hasta no es una cualquier piba. Ujú, ujú. Y te has construido, ay no, que esto es una historia redonda completamente, te has construido, por lo que me estás contando, siento que ya no es tanto un refugio para cubrirse de algo que, de lo que tal vez tenías miedo o incertidumbre, sino que ahora es como tu isla, como tu lugar maravilloso. Sí, yo conquisté mi ínsula. Ujú, Mi ínsula soy yo misma. ujú, Mi refugio soy yo. O sea, es que yo sé que, a ver, está muy lindo cuando vos puedes ser vulnerable con alguien. Debe ser muy lindo, o sea, poder ser cuando vos sos vulnerable con alguien y tenés un refugio también, porque también creo que puedes conocer cosas nuevas. Pero también está lindo cuando vos sentís que puedes cuidarte vos y que sabes que sos vos. O sea, yo me di cuenta que lo que ella me quiso decir es que yo no necesito que nadie me diga quién soy, sino que yo tengo que tener aventuras para yo encontrarme a mí misma ujú. y hacer una historia. Y eso es lo que ha sido. O sea, mi vida es particular, o peculiar, mejor dicho, pero que es genial porque yo me la construí y yo construí esa identidad. Es algo que, por ejemplo, cuando leí Carta a un padre de Kafka, que es un libro muy genial, que hay una frase que él dice, si no tienes un buen padre, tienes que inventártelo. Entonces, si hay Eso gente estabas que tiene haciendo. las... O sea, hay gente que quizás tiene una identidad muy creada desde muy chico y que sigue esos alineamientos y está perfecto, como hay gente que no, o que quizás la tiene pero no quiere seguir esa identidad que le están mostrando y también está perfecto, pero hay gente que quizás no la tiene en ningún lado y nunca se sintió parte de ella y no tiene que esperar a que le digan, no, es que vos haces parte de eso, no, vos tenés que buscar vos que sos parte. Yo eso lo descubrí mucho en Argentina y yo me di cuenta, o sea, yo soy argentina y, y agradezco mucho haber tenido como esas, no sé, esas pelotas, por decirlo así, de encarar muchas cosas y de que la vida, y que no tuviese miedo de llegar a ese lugar, sino de que yo disfrutara tanto el silencio que me permitió conocer eso, porque, y no ser prejuiciosa, loco. El prejuicio es malo, malísimo. O Sí, sea, el que escuche esto, el prejuicio es una mierda. Porque si yo hubiese sido prejuiciosa, no, viejos, no, claro. no, loco. O sea, si hay algo que te llama la atención, anda, míralo. O sea, hace poco leí un libro de filosofía que decía que lo raro tiene su don de curiosidad y tiene su tacto lindo. O sea, en las cosas extrañas es donde también donde puedes encontrar esa no zona de confort y en donde descubres mil cosas, boluda. Total. Entonces, yo creo que ahí es donde está el punto de partida de salirse de lo normal, de si algo te da miedo, métete más. Ahí es. Porque, exacto, ahí y es divertido enfrentar esos miedos, como dice Stephen King, que los monstruos también habitan en nosotros. Sobre Hay que todo, amigarse, habitan en claro, nosotros. y hay que amigarse con ellos y hablarles a la noche y decirle, flaco, vamos a dormir hoy bien. Vale, mañana volvemos a discutir, Mañana pero conversamos. Por sí, ahora, sí, a sí, pero, descansar. pero hoy durmamos juntitos haciendo cucharita. Total.
Así que bueno, esa es una de mis historias y creo que es una de las más importantes. Y Cata, qué gran homenaje a Rosario contar esta historia. Te lo totalmente. agradezco un montón. No, a vos, Nati, por querer escucharla. Y solo por chismosear, ¿qué estás Sí. leyendo ahora? Mira, ahora estoy leyendo un libro de terror que me tiene un poco decepcionada. Ok. Que se llama, o sea, el libro no, pero tiene una película, tiene Ujú, dos películas, que se llama Déjame entrar, creo que lo ok. conoces. No lo conozco. Bueno, me gusta mucho leer terror. Terminé uno de perros, pero este lo tenía también así, porque soy de a veces que leo dos al mismo tiempo. Ujú. Y me tiene un poco mal porque lo que cuenta el libro no es la película. Y es una Y la... película que me marcó a mí de pendeja, de chica. Y Ah, dije, ok. no puede ser, o sea, no era un vampiro, es otra cosa. Y yo amo los vampiros. ¿Y sos de terminar los libros así es ser una mierda o has abandonado No, no, libros? no, yo no tengo drama. O sea, yo hice en mi vida una cuenta de cuántos libros puedo leer hasta la edad que biológicamente podemos estar vivos y va todo bien en nuestra vida, porque así soy yo. ¿Qué es esa cuenta? Me encanta. ¿Y cuál fue el resultado? Y el resultado es que, o sea, si yo quiero, también tienes que pensar la visión. O sea, yo hasta el sol de hoy, por suerte, no necesito lentes, pero quizás en algún momento sí. Entonces, sacando todo eso, no voy a dejar de leer un buen libro por algo que yo ya, o sea, yo le doy un porcentaje a los libros. Ujú. Si yo veo que en ese porcentaje, yo estoy diciendo, pero qué carajo estoy perdiendo acá el tiempo, porque Chao. no hay nada que yo más odie que perder el tiempo. Digo, no, flaco, muchísimas gracias, pero no. ¿Y entonces Entonces, cuánto no. te dio el resultado? Pues mira, hasta yo aspiro a tener una linda visión hasta mis 70. Ujú. Entonces, por año mínimo tengo que leer 50 libros para leer todos los que yo quiera. Ujú. A partir de los 70 ya los puedo ir bajando a 30 hasta los 82 con una Ok, visión bien. Y ya después de los 15, si tengo mucha suerte. ok. Y capaz tienes tanta suerte que te encuentras una Catalina que te lea también. Boluda, ¿vos te imaginas una mini Catalina? ¿Te Una mini imaginas? Cata che, vamos a tomar el tecito, ¿me Sí. lees? Una mariposita, porque yo era de las que estaba leyendo, pero pasaba una mariposa y me quedaba viendo la mariposa y volvía al libro. Claro. O sea, o sea, me moriría si aparece una mini Cata que me Yo creo que diga, es muy posible. ay, boluda, sería hermoso, sería Sería hermoso. hermoso, Sí, sí. sí, 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 sería divino y que Ya me cuente volveremos toda a su hablar de vida. aquí a allá para que me digas si pasa o no. De una, de Cata, te una. agradezco muchísimo, me encantó esta historia, no sabía nada de ella, cuando me dijiste simplemente como que, no, me leí el Quijote a los 11, yo dije, no me contés nada más, porque yo quiero que esto suceda en vivo y en directo. Y ha estado maravilloso, gracias, gracias por la confianza. No, gracias a vos, Nati. Además, tienes un proyecto muy lindo porque sabes que me parece lo lindo de esto es que no es solamente hablar de lo que, porque ya todos sabemos de los libros de lo que tratan, Ujú. sino cómo ese libro impacta en vos y qué es ese contenido, cómo te humaniza, ¿viste? Total, totalmente de Así acuerdo, que baby, que muchas tengas gracias, genia. una feliz noche Igualmente. y estamos hablando. Un beso grande, Nati. Cuídate. Gracias a quienes llegaron hasta aquí por escuchar la historia de hoy. Si alguna vez se les ha atravesado un libro por ahí y quisieran contar esa historia, escríbanme a alomodelibro@gmail.com. Esto es un podcast de Alomo de Libro. Hasta la próxima.